más fuerte. Tiene fuerzas para dárselo un poquito más fuerte. A Él sea honra, gloria, alabanza y toda adoración. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gracias, Padre eterno. Gracias por la oportunidad que nos das de estar hoy aquí, Señor. Te adoramos, te adoramos. Tú eres la razón de nuestro existir. Tú eres la razón por la cual hoy estamos aquí, Señor. Tú eres el motivo, Señor, por el cual hoy venimos a adorarte, Padre. Glorifícate. Recibe de tu pueblo esta alabanza, esta adoración, Señor. En el nombre de Jesús decimos un fuerte. Gloria, gloria a Dios. Tomen sus asientos unos momentitos, hermanos. Quiero primeramente agradecer, ya dijimos, al Señor por esta hermosa oportunidad y un privilegio el estar una vez más en esta iglesia que Dios ha bendecido de una manera especial. Quiero agradecer a su pastor, hermano Marcos, a su amada esposa, a sus hijos, que siempre han tenido la cortesía de hacer estas invitaciones. Y créame que mi corazón se regocija con el suyo, hermanos. Es un placer siempre estar aquí. Y bueno, pues mi amada esposa me acompaña el día de hoy, así es de que esposa no la voy a pasar porque después me va a regañar. Pero también viene con nosotros una amada amiga que no está usted para saberlo, ni yo para contárselo, pero fíjese que esta mujer que está al lado de mi esposa, si te puedes poner de pie, nene, y darles un saludo ahí de manita, Dios le bendiga. Ella es Irene, ella fue la Cupido, la que nos conectó cuando éramos jóvenes para que mi esposa pues fuera mi novia y fuera mi esposa. Así es de que pues una gran amiga y la aprecio mucho. Así es que el día de hoy nos acompaña ella. Y gracias, hermanos, gracias por esta oportunidad. Estoy muy contento porque yo sé que Dios está haciendo grandes cosas en esta iglesia y no dudo que va a haber un crecimiento sobrenatural, y porque Dios es el que pone en las personas el querer como el hacer. ¿Usted está de acuerdo con eso conmigo? Así es de que ¿puede levantar las manos de los visitantes? ¿Algún visitante que nos acompañe? Ok. Bueno, gloria a Dios. Decía el pastor que faltaban hermanos, y bueno, alguien dijo que aquí están los que Dios quería que estuvieran. Amén. Y si usted está aquí, pues la palabra es para usted y es para mí. Amén. Así es de que yo espero que tenga sus oídos bien abiertos y su Biblia también, porque fíjese que me he dado cuenta que la Biblia, poco a poco, este libro sagrado, de alguna manera u otra está siendo obsoleta, de manera que ya no se usa en los púlpitos, ni tampoco se lee. Y eso es preocupante, porque si Pablo nos dice ahí en 2 de Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, es para que nosotros la leamos y seamos instruidos para saber cómo vivir, para saber cómo prepararnos delante de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Por eso a mí me interesa siempre, hermanos, lo digo en mi grupo de célula, que siempre traigan su Biblia, porque la Biblia, hermanos, la palabra de Dios es Dios mismo hablando a nuestro corazón. ¿Cuántos están listos? Sin más preámbulos, póngase de pie, por favor, y tome sus Biblias. Vamos a abrir dos escrituras, y bueno, el Señor puso en mi corazón, estaba entre dos temas, dos enseñanzas, y decía: Señor, ¿qué es lo que le llevo a este pueblo?
Y bueno, al final en esta madrugada el Señor puso en mi corazón esta enseñanza que lo he titulado Amor Incondicional. No sé si lo tenemos por ahí. Lo titulé Amor Incondicional, pero quiero desarrollarlo bajo el tema Ve y haz tú lo mismo. ¿Sí está en el? No, no está, ok. Dijimos que lo hemos titulado como Amor Incondicional. Y lo vamos a desarrollar bajo el tema Ve y haz tú lo mismo. En el nombre de Jesús. Vamos a leer la palabra de Dios que está en el libro de Mateo, capítulo 22. Y luego prepara Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, versículo 25. Bueno, más bien el 36, versículo 36 y 37. Pone ahí su dedito para que luego que leamos Mateo primeramente, pues leamos Lucas. Cuando lo tengan, dicen ya. Gloria a Dios. Mateo capítulo 22, versículo 34, y le vamos a dar lectura hasta el 40. Y Lucas capítulo 10, y vamos a leer solo dos versículos, que es el 36 y el 37. ¿Ok? ¿Todos listos? En el nombre de Jesús, dice el Señor. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. ¿Por qué le preguntó? Por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y si quieres subrayar esas frases importantes, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lucas capítulo 10, versículo 36 y 37 dice: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Cierre sus ojos. Padre amado, una vez más te damos gracias por tu hermosa palabra que nos has dejado para guiarnos, instruirnos, corregirnos. Gracias, Señor, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos la has dejado para guiarnos. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que inspira, Señor, a tus siervos para que fuera escrita. Ahora yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, con temor y temblor, uses mis labios, Señor, para que seas tú quien hables. Que no sean mis pensamientos, sino tus pensamientos los que tomen control de todo mi ser. A través de tu Espíritu Santo, Señor, habla a tu pueblo, toca el corazón, Señor. Prepara el terreno, que la semilla será sembrada ahí. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y decimos todos un fuerte amén. Tome sus asientos, hermanos. Gloria a Dios. Gracias, Señor.
Bueno, y quisiera comenzar con una introducción, hermanos, porque el propósito de esta enseñanza es el poder comprender, el propósito es el poder comprender el mensaje de lo que realmente quiso decir Jesús respecto al amor de Dios y a tu prójimo. Y creo que en estos últimos años, no sé si usted ya se dio cuenta, que la sociedad y aún dentro del cristianismo o dentro de la religión, pareciera que el amor por el prójimo se va desvaneciendo, pareciera que el amor hacia mi hermano, hacia mi hermana, ya no es el mismo. Y eso me preocupa, hermanos, y como quiera, aunque lo entendemos por la palabra de Dios que ya había sido profetizado que en los postreros tiempos o en los últimos tiempos el amor de muchos se iba ¿a qué? A enfriar. Y creo que solamente hace falta voltear a un lado para darnos cuenta de esa triste realidad. Ya no nos amamos, ya no nos respetamos como deberíamos respetarnos. La maldad cada día va aumentando, de manera que ya no nos interesa quién se cae, que se levante solo, ya no nos interesa quien tropiece, que se levante solo, ya no nos interesa la gente que anda ahí vagando, que le haga como quiera. Pero ¿qué es lo que realmente Jesús vino a enseñarnos a través de esta palabra? Ahora, dijimos que ese es el propósito, es de poder entender y comprender este mensaje. Y quisiera comenzar con la pregunta que el fariseo le hace al Señor Jesucristo. Pero primero necesitamos entender quién era un intérprete de la ley. Porque este intérprete de la ley pareciera que estaba acechando ahí, pareciera que estaba atento a los movimientos que Jesús ahí hacía. Después de que ya habían sido callados, si usted lee el contexto, pero él va y se le acerca muy interesado y le hace la pregunta: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Un intérprete de la ley era una persona que gozaba de alguna manera, hermanos, de una reputación. Ellos eran personas que se vestían de mantos largos, usaban sus mantos hasta la cabeza y ellos siempre alardeaban de lo que hacían o lo que decían, de tal manera que ellos trataban de llamar la atención ante la sociedad. Si ellos estaban en el templo, hacían tocar trompeta cuando echaban la alfombra. Si ellos andaban en las calles, ellos les encantaba, y dice la palabra de Dios que amaban el pararse en las esquinas y estar orando de pie para que la gente los viera. Ese era un intérprete de la ley. Personas también que eran expertos en la ley religiosa y definitivamente un teólogo versado, un hombre que decía de Dios de manera que él podía profundizar acerca de una escritura del Antiguo Testamento. Persona que tenía el conocimiento, persona que sabía que había leyes, que Dios había establecido una palabra para guiarnos, para instruirnos. Ahora, note la pregunta que le hace a Jesús ahí en el versículo 35 y dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Ahora, nota que la pregunta no la hace con buena intención de querer saber cuál era el gran mandamiento. Porque si estamos explicando que era un versado, que era un conocedor de la palabra de Dios, ¿qué se supone que él debería de saber? La ley de memoria o la pregunta que estaba haciendo. Pero ellos trataban de
tentar de alguna manera a Jesús para ver qué le respondía. Pero mire qué interesante, porque el fariseo, cuando le pregunta, Jesús inmediatamente, conociendo la intención y el corazón del hombre, porque Dios sabe, hermano, nuestro corazón, y Él sabe nuestras intenciones, ¿cierto? Amén. Y note, mire cómo Jesús, conociendo el corazón y la intención, responde citando dos versículos del Antiguo Testamento, del cual él decía que no sabía, o al menos daba a entender eso. Y le cita Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, y Levíticos 19, 18, que estaba en el Antiguo Testamento. Y el versículo 37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu ¿qué? Con toda tu alma y con toda tu mente. Versículo 37, este es el primer y grande mandamiento. En otras palabras, hermanos, bajo estas tres dimensiones le estaba dando a entender que él podía cumplir esa ley hasta cierto punto, pero estas tres dimensiones de amar a tu prójimo con toda tu mente, con toda tu corazón y con toda tu alma, me da a entender, hermanos, que es algo que es interior. Es algo que está dentro de la persona. Pero la pregunta que deberíamos de hacernos nosotros es de que si nosotros o este intérprete de la ley la conocía la palabra de Dios, la pregunta es si verdaderamente él amaba a su prójimo de la manera que la ley lo decía. Ahora, ¿yo cómo me puedo dar cuenta de que este hombre verdaderamente amaba a Dios? ¿O cómo me puedo dar yo cuenta que tú o yo amamos a Dios con todas esas dimensiones o esas tres dimensiones? Yo no conozco la mente del pastor, yo no conozco tu corazón, yo no conozco tu alma, porque es algo interior, algo de dentro. Yo me puedo vestir bien y no amarte. Yo me puedo vestir bien y no sentir amor por ti. Yo me puedo sentir que soy un buen líder y que estoy aquí, pero ¿cómo te vas a dar cuenta tú que verdaderamente yo te amo o tú me amas? Las acciones, decía la hermana. Pero este intérprete de la ley, hermanos, quería de alguna manera tentar a Jesús, pero Jesús continúa diciendo en el versículo 39, cuando le cita Levíticos 19, 18, el segundo es semejante. Ahora, es interesante que en este versículo, hermanos, perdón, en el versículo 39 de Mateo, es interesante que le haya dicho: el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo no puedo amar a alguien, hermanos, amén, cuando él no sabe que verdaderamente yo lo amo. Ni él va a saber, dijimos, si verdaderamente yo lo amo a él, ¿cierto? Pero si este intérprete de la ley conocía perfectamente bien la palabra de Dios, se debería de dar cuenta que en el libro de Génesis capítulo 1, la palabra de Dios dice que cuando Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él, se entiende que el hombre es una creación divina de parte de Dios para de alguna manera mostrar la gloria de Dios al hombre.
¿Cuántos me están entendiendo? Por lo tanto, si este intérprete de la ley está viendo a una imagen, a un hombre, y dice que ama de esa manera, pues entonces tiene que amar a su prójimo, porque él es la imagen, está obligado a amarlo porque es una imagen de Dios. Y si él ama a él, él lo va a amar también a él. ¿Me estoy explicando? Entonces, en Génesis leímos pues, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Ahora, yo quiero que notemos que no únicamente hace mención del varón, porque también la mujer ahí se incluye. Cuando tú entiendes que tu prójimo es una imagen de Dios y una imagen de Él, entonces sabrás amarlo. Cuando no entiendas que es una imagen de Dios, pues entonces a lo mejor hasta vas a dudar. Nosotros como hermanos en Cristo, tenemos la obligación todavía más de amar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, porque se supone que el amor de Dios está en nuestro corazón, se supone que el amor de Dios ahora mora en nuestro corazón, se supone que el Espíritu Santo mora en nuestro corazón y nosotros tenemos que amar a mi prójimo como Dios me amó a mí. Y si yo digo que lo amo con toda mi mente, con todo mi corazón y con toda mi alma, tengo que mostrárselo. ¿Por qué? Pues porque él no me conoce. Pero si lo hago de hecho, entonces voy a mostrar que verdaderamente amo a mi prójimo, amo a mi hermano. De otra manera, no se daría cuenta que verdaderamente lo amo. Y mire, hermano, hay un problema dentro de la iglesia. Porque a veces nosotros decimos que amamos a nuestro prójimo, pero nada más lo decimos de labios y no lo hacemos de hecho. Y cuando uno lo hace de esa manera, pues se ubica prácticamente en la línea donde estaba este fariseo, este intérprete de la ley. Qué importante pues es de que nosotros podamos mostrar el amor de Dios a través de nuestros hechos. ¿Cuántos están conmigo? ¿Por qué? Porque ese no es una opción. Ese mandamiento es una orden, es un mandamiento, es una ley que nosotros tenemos que cumplirla. Y aunque no estamos en el Antiguo Testamento, pero como quiera que sea, Jesús vino a cumplirlo. Jesús nos vino a enseñar lo que era el verdadero amor y cómo amarnos los unos a los otros. Ahora, fíjese que me resultó interesante cuando estaba leyendo esta escritura, porque Dios, hermanos, nunca nos va a dejar con la teoría nada más. Tampoco Él quiere que tú y yo nos quedemos con ella solamente, sino más bien que la llevemos a la práctica, pero también a la acción. Y nosotros a veces, hermanos, sabemos mucha Biblia, tenemos conocimiento de la palabra de Dios, pero tenemos poca acción. Por ejemplo, tú dices, yo amo a Dios. Nosotros nos gozamos en la presencia de Dios. Pero cuando Él nos dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, predicando y bautizando, ¿lo hacemos? ¿Sabe por qué? Porque nos hace falta más amor en el corazón por el prójimo, para que no me importe si el drogadicto, el marihuano, el cocaíno, el borracho le está allá. Que no me importe si el hermano ya no me habla por cualquier razón. Si el amor de Dios está en mí y está en él, él va a entender que hay un amor más grande que todo, hermano. Pero yo tengo que ir a buscarlo como Cristo vino a buscarme a mí y a ti. ¿Me estoy explicando? Ahora, yo ya entendí por qué no se puede. Yo ya sé, varón, por qué no se puede o por qué batallamos. ¿Y sabe cómo me di cuenta? Pregúnteme, ¿cómo?
Porque si se puso listo en la escritura, pues entonces leímos que nada más entre estas tres dimensiones amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Es algo interior que no se refleja en lo exterior. Pero Lucas lo ve desde otra perspectiva y como que lo analiza eso, como que dice, wow, esto está tremendo. Esto está tremendo porque, como bien dije al principio, mi prójimo o mi hermano no se va a dar cuenta verdaderamente si siento yo eso por él, o tengo la intención de ir a ayudarlo, si tengo la intención de levantarlo, si tengo la intención de apoyarlo, si tengo la intención de orar por él, porque tú incluso, hermano, puedes orar por alguien pero no sentirlo. Vamos a Lucas a ver si es cierto. Lucas, me estoy explicando hasta ahí. Gloria a Dios. Capítulo 10. Esta es palabra de Dios. Sígame ahí, por favor, y ponga mucha atención. Amén. Lucas capítulo 10, versículo 25, dice así. Versículo 25, Lucas capítulo 10, versículo 25 al 28 dice: y he aquí un intérprete de la ¿qué? Se levantó y dijo para probarle: maestro. Y ahí ya le cambia hasta la palabra. Y aquí no sabemos si es realmente el mismo intérprete o es otro. Como quiera, el maestro pues ahí está para responderle a cualquiera. Y quiero pensar que esta pregunta que le va a hacer al maestro, pues obviamente se supone que había más gente ahí mirando, más gente, porque ellos, hermanos, siempre quisieron lucirse delante de la gente. Estos fariseos, estos saduceos, estos escribas, les encantaba que los viera la gente y de alguna manera buscaban a Jesús acosarle para que la gente se diera cuenta que no iba a saber. Pero Él conoce nuestro corazón y mire, le hace la pregunta: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahora, ¿cuál es la diferencia en este versículo? En la otra, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento? Ayúdeme a predicar. Amarás a tu prójimo como mente, corazón y alma. Ok, entonces aquí ya cambia la pregunta, porque ahora le dice: ¿haciendo qué cosas? Ya no le hace la misma pregunta. ¿Se dio cuenta de eso? Bueno, pero ¿por qué? Ahora dice: ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? No es únicamente que tú sientas interiormente que amas a alguien, porque eso no garantiza que tú estés en la presencia de Dios. Eso no garantiza que verdaderamente tú seas un hijo de Dios. Tienes que ir más allá. Lo que Dios quiere enseñarnos o revelarnos es de que para heredar la vida eterna, hermanos, si es que decimos que tenemos fe y entendemos la escritura que dice que la fe sin obras es ¿qué? La fe, por lo tanto, significa que lleva una acción. Bueno, ¿vamos bien? Porque los veo muy serios, no me van a regañar cuando termine. Gloria a Dios. ¿Haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Versículo 27. ¿Cómo estás leyendo? ¿Cómo es lo que dice? Ahora, no crea que le pregunta porque Jesús ahora no supo responder, porque la otra inmediatamente le responde con Deuteronomio y le responde con Levíticos, pero ahora él quiere que lo lea, y no únicamente que lo lea, sino que lo entienda. Y nosotros nos está diciendo lo mismo, porque no se trata de leer, sino entender y que haya una revelación de lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Dáselo fuerte. Sí, porque es bonito decir te amo,
Es bonito decir con toda mi alma y con toda mi mente, pero Jesús aquí lo plantea desde otra perspectiva y dice que está escrito en la ley. ¿Cómo lo lees? Versículo 27. Aquel respondiendo dijo, abusado, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu corazón y con todas tus, dígalo fuerte, con todas tus. Entonces Lucas nos abre un poquito más los ojos, hermanos, porque no se trata de que únicamente interiormente o bajo esa dimensión de la que tú dices que amas, fariseo, sino que ahora con todas tus fuerzas. Yo me hice la pregunta, pastor, yo dije, bueno, ¿por qué le agregó con todas tus fuerzas? Porque nosotros necesitamos esforzarnos, nosotros necesitamos fuerza para ir a rescatar, nosotros necesitamos fuerza para levantar a alguien, nosotros necesitamos fuerzas aún para predicar, sister, nosotros necesitamos fuerzas aún para arrodillarnos, nosotros necesitamos fuerzas para adorar a Dios. Por eso cuando tú lo haces con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, estás mostrando el verdadero amor que tienes tú por Dios y tu prójimo. Hasta comezoncita me dio. Me estoy explicando, hermanos. ¿Sigo o paro? Dijo un pastor. Sigo. Ok. ¿Tienen hambre? Bueno, pues yo le iba a dar de aquí, no cree que de allá. Ok. Gloria a Dios. Entonces Lucas como que dice, bueno, la única manera de yo darme cuenta es que ahora que esta fe se convierta en una acción, que este amor que dices tú conocer, entonces conviértelo en una acción. Digan todos, acción. Mire, si algo en que los escribas eran expertos, hermanos, era en encontrar, fíjense bien, era en encontrar dónde es que la ley se aplica a mí y en qué casos la ley no se aplica a mí. Sí. Porque yo puedo decirle a alguien, la palabra de Dios dice así, pero siempre y cuando me convenga. Pero si no me conviene, pues bueno, esa es para ti. Y a veces nosotros, hermanos, vivimos en un religiosismo que aún nuestros líderes usan la misma palabra para corregirnos, para reprendernos, cuando verdaderamente ni ellos levantan un dedo para cumplirla. Sin embargo, decimos que amamos a nuestro prójimo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Qué tremendo, hermanos, cuando Dios nos pone en la línea para pesar el corazón, que es precisamente lo que Jesús aquí en Lucas trata de ilustrarlo en esta ocasión a este intérprete de la ley. Y mire lo que dice. Él dijo que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? Aquel respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ya son 4 dimensiones. Y a tu prójimo como a ti mismo. Pero mire qué tremendo lo que le decía. Estos siempre van a tratar de ver dónde es donde se aplica para mí bien o cuando no se aplica para mí, porque inmediatamente justifica, hermanos, la respuesta y dice, le dice Jesús, pues bueno, bien has respondido a esto, o bien has respondido, haz esto, ¿y qué dice? Y vivirás. Nota. Ahora, le dice, ya la conoces, ya lo leíste, ya lo entendiste,
Ahora hazlo y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Wow. ¿No sabes quién es tu prójimo? Bueno, pues entonces, en vista de que creo que no lo entendiste, ahora quiero desarrollártelo y ponerte un ejemplo, porque si para ejemplos, hermanos, el maestro de maestros nos daba unas enseñanzas que no únicamente ellos se quedaban con la baba ahí colgando, sino que también a nosotros cuando la leemos nos deja igual. ¿Sí o no? Ahí le va. Como no entendió lo que leyó, y creo que ni mucho menos lo puso en práctica, le dijo: bueno, si no sabes quién es tu prójimo, aún viéndote tú mismo en el espejo y entiendas que yo te creé a ti, pero aún así no entiendes la escritura, pues ahora te voy a decir quién es. Respondiendo Jesús, versículo 30, y ya voy a aterrizar, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Y usted sabe la historia, ¿sí o no? Los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció, descendió un sacerdote, mire, un sacerdote, un líder religioso. Ahí lo vio, dijo: bueno, pues quién sabe quién será. Oye, pero que está enfermo. No, pues quién sabe. Un religioso, uno que dice conocer la palabra de Dios, uno que dice conocer la ley de Dios, uno que dice conocer a Jesús, que por amor al mundo se entregó a sí mismo. Pero ese pasó y dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. 32, asimismo un levita, no únicamente un pastor, no únicamente un líder o el pastor, pero también un líder, llegando cerca de aquel lugar, viéndolo pasó de... O sea, ni el pastor ni el líder dijo: bueno, me hago de la vista gorda, yo no sé quién es. Y aunque esté ahí tirado, con sufrimientos, con depresiones, con preocupaciones, ese no es mi hermano, ese no es mi prójimo, ese no es hijo de Dios. Pero si tú decías que amabas a Dios con toda tu mente, tu alma, tu corazón y tus fuerzas, ¿por qué ahorita con tus hechos lo estás negando, ignorándolo? ¿A cuánto les ha tocado que los ignoren? Todos hemos pasado de alguna manera por un desaire, por un desprecio, ¿sí o no, hermanos? Y más cuando nos salimos: ya no te quiero, ya no eres mi hermano. Pero ¿que no soy imagen de Dios? ¿O tú? Bueno, se pasaron. Se pasó, dijo un niño, te pasaste. Pero un samaritano, mire hermano, ustedes saben que el pueblo de Israel, los judíos, no se juntaban con los samaritanos. Ustedes entienden ese principio. No había una comunicación. Y mire cómo Dios o Jesús siempre mostró su amor, hermano, hacia la gente que no fuera del mismo linaje. Él no se fijaba en estatus social. Jesús no se fijaba en un estatus económico. Jesús no se fijaba en un estatus racial. Jesús, hermano, en su amor por el prójimo, en su amor por la humanidad, hermano, Él iba y buscaba al samaritano, al pobre, al rico, al leproso, al sordo, al mudo, al ciego. Pero Él mostraba su amor con prodigios, con milagros, con sanidades, mostrando que Él había venido a este mundo con un propósito de amar a su prójimo y así mismo a enseñarnos a nosotros, hermanos, quién es nuestro prójimo. Pero aunque leía y leía, no entendía. No entendía, estaba como el chanclas, el diablo, burro. Y acercándose,
Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Hay otras versiones que dicen a compasión. Y yo creo que en este punto, hermanos, lo que nos hace falta a nosotros, aparte de esas 4 dimensiones, nos hace falta la compasión. Porque ya no tenemos compasión del hermano. Si me la hace, me la paga. Ya de ver que, y si no se la paga en el momento, hermano, le cobra réditos. Se la cobra doble cuando lo vea. Ya no hay compasión, sister. Ya no hay amor. Ya como que no me importa lo que tú digas o lo que tú hagas, pero ¿cómo es posible si la misma sangre de Jesucristo que te roció a ti, me roció a mí para limpiarme de mis pecados y de mi maldad? ¿Cómo es posible que Dios, habiendo unido un solo pueblo, hermanos, cómo es posible que ahora no nos amemos? Yo siempre he dicho que si una persona no me ama a mí, es porque él no nació de nuevo. Porque la escritura en el libro de Primera de Juan dice que si tú no amas al hermano que has visto, ¿cómo es posible que puedas amar a Dios a quien no has visto? Es ilógico, es irracional. Porque si yo tengo el amor de Cristo, no importa cómo seas tú, no importa que me hayas hecho tú, yo tengo que amarte tal y cual eres y decir: yo te bendigo, mi hermano, yo te bendigo, mi hermana, tú has sido lavado con la sangre de Cristo, tú has sido limpiado y nos vamos juntos al reino del Señor. Pero no hacer separación, no ignorarnos como lo hizo este sacerdote y este levita. Y acercándose bien, vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día a partir sacó 2 denarios y los dio a los meseros y le dijo: cuídenmelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Cuando regrese, ¿quién? Jesús. Porque tú lo que gastes aquí en la tierra, hermanos, y aunque no venga Jesús, créemelo que Él te paga, ¿sí o no? ¿A cuánto nos ha pagado el Señor cuando hacemos algo, hermano? Él dice cuando regrese, pero Dios, hermanos, aún antes de que regrese, Él ya nos está pagando. Y si tú estás aquí, ya te pagó con salud. Decía la hermana, estábamos malitos, pero ya te pagó el Señor, porque Él sabe tu necesidad. Él sabe, hermano, lo que tú estás pasando. Él sabe lo que tú necesitas. Y por último, en versículo 36 dice: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? ¿Y qué esperas? Ve y haz tú lo mismo. Ponte de pie, hermanos. Si nosotros verdaderamente creemos que Dios nos amó sin condición, un amor incondicional en el cual no se fijó en tu estado o en tu estatus. Él no dijo: bueno, voy a agarrar nada más a los ricos, o voy a agarrar nada más a los sanos, o nada más voy a agarrar los morenitos, o nada más los blanquitos, o voy a agarrar nada más los gorditos, o las gorditas, o los flaquitos. No, Dios, hermanos, no hizo excepción de personas, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tenga vida
eterna. Esa escritura, hermanos, necesitamos ponerla en práctica. Necesitamos amar a nuestro prójimo. Si nosotros decimos que amamos a Dios y aborrecemos a nuestro hermano, Dios no está con nosotros. Pero si Dios está contigo y Dios te habló en esta tarde, ve, haz lo mismo, predica el evangelio, levanta a tu hermano, pídele perdón, levántalo. Dios te dio fuerzas, Dios te dio fortaleza para que en los momentos de caída, de tropiezo, tú lo levantes. Antes de la invitación, el pastor Marcos me contó un poquito de su historia, de cómo a él ha pasado por esos desiertos y Dios ha estado con él. Me platicó de la enfermedad en la cual estuvo y él me decía que estaba seguro de lo que Dios ya estaba haciendo en su vida, de tal manera que lo hacía pensando que lo que estaba haciendo estaba bien, pero entró en ese proceso para revelarle algo hermoso que ahora está sucediendo aquí. Pero hasta que entró a ese proceso, hermanos, Dios le reveló qué era lo que quería Dios para él. Y es ahí, hermanos, donde nosotros deberíamos de meditar y de pensar, porque no espere que Dios lo pase por un desierto para que usted se doblegue. No, nosotros tenemos que hacerlo, la obra de Dios, porque verdaderamente amamos a Dios. Si decimos que lo amamos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, entonces vayamos y hagamos lo mismo que Él hizo por nosotros. Tal vez no igual, hermanos, porque usted diga, pero es que mire, hermano, usted agarre la palabra de Dios, porque si Él dijo, mayores cosas harán, entonces las vamos a hacer en el nombre de Jesús. Yo no sé, hermano, si tienes ahí una alabanza, y yo te voy a invitar que si Dios habló a tu vida, que si Dios confirmó algo a tu vida, hermano, vengamos, pero no como aquel fariseo o intérprete de la ley para hacerle al Señor preguntas, ¿por qué? ¿Por qué esto, Señor? ¿Por qué el otro? Sino más bien preguntarle para qué. ¿Para qué estoy pasando por esto? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres saber? Si tú quieres que vaya y haga esto, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Dime, ¿cuál es el propósito por el cual tú me trajiste a esta iglesia? ¿Cuál es el propósito por el cual tú pusiste a tu siervo para que me hablara, para que me pastoreara? Ayúdame, Señor. Yo te voy a invitar que pases. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar para que Dios te dé la fuerza y la fortaleza, sobre todo la fe, para que tú vayas y hagas lo mismo. Si tú dices que amas a Dios, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo.